Vamos a platicar con Esteban Salazar. Él es coordinador de línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, precisamente allá en Bogotá, en Colombia. Esteban, muchas gracias por recibir la llamada del Heraldo de México. Estimado Oscar, muy buenas noches y un cordial saludo para toda la audiencia del Heraldo y a todo el pueblo mexicano. Un gusto poder estar en este espacio. Gracias. Oye, ¿cuáles serán los efectos de esta llamada? Bueno, principalmente debemos comprender que ha habido un escalamiento respecto de la relación que ha tenido Estados Unidos y Colombia en términos diplomáticos, en donde han pesado más los canales de tipo no formal que los de carácter formal. Y esto pasa, como lo mencionabas previamente, por un cruce de trinos, por un cruce de mensajes en redes sociales entre ambos presidentes, más que por notas diplomáticas o por canales formales. Y en ese escenario, en lo que estamos en este momento, es en una realidad en la que el presidente Gustavo Petro le fue retirada su visa en el año 2025 a él, a su esposa y a funcionarios del gobierno, y también tenemos una situación compleja respecto a la inclusión del presidente en la lista Clinton por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que sigue en este momento es una inquietud muy importante, y es que el presidente ha manifestado que va a asistir a la Casa Blanca, pero hay que entender cuáles son los términos en los que asistirá, teniendo en cuenta que se le retiró su visa colombiana, pero él tiene doble nacionalidad, y hay que recordar que el presidente Petro también tiene nacionalidad italiana, y que por el ETIAS, que es parte de ese permiso que se le otorga a los ciudadanos europeos, habrá que ver si lo hará en nombre de Colombia como mandatario de los colombianos, si le regresan su visa, o si viajará con la ciudadanía italiana. ¿Y esto cuándo se sabrá y para cuándo piensan que se lleve a cabo la reunión? Bueno, yo creo que aquí en estos momentos la información que se tiene hasta este momento es que tuvieron una llamada de 30 minutos en la que habrá que esperar a ver cuándo habrá agenda en Washington para poder asistir el presidente Gustavo Petro, recordando que hay que tener en cuenta que estamos en un contexto electoral en este momento en Colombia, en donde se llevarán a cabo las elecciones para Congreso de la República el próximo 8 de marzo y tendremos la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Esto implica que esta reunión, si bien se va a dar en un corto plazo, por decirlo así, habrá que evaluarse si el gobierno de los Estados Unidos lo hará teniendo en cuenta ese calendario electoral, porque eso seguramente tendrá unas implicaciones importantes en la política colombiana. Oye, ¿quién pidió la llamada? ¿Donald Trump o Gustavo Petro? No, aquí hubo una gestión que se hizo por parte de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en donde hubo unas conversaciones, según lo explicó recientemente el embajador de Colombia en Estados Unidos, con algunos congresistas norteamericanos, en el que hubo participación tanto de republicanos como demócratas. Hubo participación sobre todo de un congresista que fue el que permitió que se diera ese canal de información, teniendo en cuenta que gran parte del flujo de información sobre lo que ha venido sucediendo respecto a la situación de la política de drogas de Colombia ha estado enmarcada por una cercanía por parte de la derecha de Colombia con los republicanos, que tienen mucha cercanía con Marco Rubio. Hasta lo que se sabe hasta este momento, según se planteó por parte de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, lo que se buscó fue poder establecer un canal de comunicación directo entre ambos presidentes para poder explicar cuál era la situación que se tenía en materia de lucha contra las drogas, y que seguramente el presidente Donald Trump estaba recibiendo información imprecisa y engañosa. Entonces Petro fue el más interesado, ¿no? Sí, yo creo que aquí hubo más bien una labor diplomática dentro de la cual se buscó desescalar los canales no formales, como lo mencionaba inicialmente, como fue ese cruce de trinos y estos mensajes que se envían ambos presidentes por sus redes sociales, para poder honrar algo que es muy importante, estimado Oscar, y que la población mexicana debe tener en cuenta, y es una relación que se ha tenido de carácter bilateral, también bipartidista, tanto con republicanos como con demócratas, por parte de no solamente el gobierno de Gustavo Petro, sino una historia de gobiernos anteriores en la que lo que se buscó fue un canal para poder llevar la información más precisa entre el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y Donald Trump.
Oye, Esteban, como dice el clásico, con todo respeto, pero no se necesita ser psiquiatra ni experto en psicología para entender que Gustavo Petro pues no está muy bien de sus facultades mentales, ¿o sí? Pues ahorita lo que nosotros tenemos es un presidente que ha venido teniendo una presión muy alta por parte de Estados Unidos respecto a lo que fue el retiro de los recursos de USAID, que también es algo que sucedió en México, que también es algo que está pasando en Latinoamérica. Posteriormente se llevó luego a un escenario de una presión más de carácter económica, con una amenaza de aranceles en Colombia, de un incremento sobre tarifas, sobre impuestos, y pues finalmente llegó la presión hacia Venezuela en el caso militar con la extracción y el ejercicio que se hizo del gobierno de los Estados Unidos mediante una presión militar que ha llevado a que el presidente Gustavo Petro pues haya tenido una actitud muy reaccionaria en la que ha buscado más un tono confrontacional que un tono, digamos, más de conciliación. Y eso es algo que por lo menos en Colombia ha tenido un impacto muy importante en la opinión pública, porque lo que se ha manifestado es que bajo los episodios que hemos vivido respecto a la deportación de colombianos migrantes irregulares en los Estados Unidos, respecto a esos cruces de trinos, respecto a lo que fue recientemente haber eliminado los canales de inteligencia y cooperación militar con el gobierno de Estados Unidos, pues genera unas preocupaciones muy importantes en un escenario en el que tenemos un conflicto armado latente, un incremento de cultivos ilícitos, un incremento de presencia de estructuras armadas ilegales, y que naturalmente el presidente Petro es un presidente que tiene un comportamiento atípico a lo que se estaba acostumbrado en la forma de gobierno de las derechas en Colombia, y que seguramente se sale de los estándares sobre la forma del manejo del Ejecutivo. Y porque tiene fama, nos han comentado muchos colegas tuyos allá en Colombia, de que es muy informal, excesivamente impuntual, que deja plantado a todo mundo cuando se le pega la gana y siempre está como desaliñado, ¿no? Como fachoso, como, no sé, no le gusta arreglarse mucho, ¿sí? Sí, Oscar, pues yo creo que sobre los aspectos son más de carácter físico o banales, Sí. es de poco interés real sobre la forma en la que se gobierna un país. Eso son otras discusiones, son otras discusiones para otro tipo de programas, pero yo creo que en lo que nos compete respecto a la forma en la que se gobierna, naturalmente el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno atípico que se hizo escoger sobre la base de un sentir popular, de un sentir de las izquierdas, del pueblo colombiano que había estado marginalizado, empobrecido, racializado, y que seguramente ese tono con el que él maneja el gobierno, su forma de vestir, su aspecto y su método de el gobierno refleja la forma en la que ha hecho política históricamente, y es una política más cercana hacia una suerte de política heterodoxa en materia de la técnica, el método. Es una persona que ha manifestado siempre tener mucho más aprecio por un habitante de calle, como decimos en Colombia, por una persona en situación de vulnerabilidad, que por los tecnócratas que gobernaron tradicionalmente. Entonces, en efecto, es un personaje totalmente atípico sobre la forma en la que gobierna, pero no por eso hay que decir que no tiene una suerte de victorias que para ese electorado que él honra hoy su mandato, pues es importante, porque quienes han tenido o han mantenido tal vez una forma de gobierno en los estándares como se conocía, tanto de la vestimenta como del lenguaje, pues nunca generaron una cercanía respecto a las soluciones que se dan a los problemas apremiantes para los más pobres. Y esa confrontación pues ha sido muy exitosa en muchas reformas, como la reforma laboral, como la reforma pensional, que son reformas que en ese tono confrontacional con el Congreso de la República, que ha venido generando también una disputa respecto del legislativo y el ejecutivo, le fue exitoso, a pesar de que pueda ser criticable también y que genere una suerte de inconformidades tanto con la opinión pública como con algunos sectores políticos. Decían que actualmente Petro, Gustavo Petro, ya a punto de irse, eh, tiene solamente un 30% de preferencias allá en Colombia, ¿es cierto eso? Sí, correcto. Es también algo bastante atípico y que llama poderosamente la atención, porque la mayoría de los presidentes que han gozado de ese nivel de favorabilidad al cerrar su mandato, el último fue Álvaro Uribe Vélez,
en su primer mandato, recordemos en el 2002 al 2006, y a partir de ahí, pues en su segundo mandato, el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque no tenían ese nivel de teflón, como decimos en Colombia, que es esa fuerza política que se mantiene intacta casi que al final de su gobierno, y aunque pareciera una cifra menor, es una cifra que, para que ustedes lo pongan en contexto, nosotros en Colombia prácticamente para ganar la primera vuelta presidencial, es decir, para poder obtener la votación suficiente para que no haya una segunda vuelta, se necesitan alrededor de 11 millones de votos. Gustavo Petro hoy tiene con esa base electoral alrededor de 4 a 5 millones de votos, y a pesar de que no ganan una primera vuelta, prácticamente tiene garantizado en el escenario actual la posibilidad de poner un candidato presidencial a la segunda vuelta, que competirá con la derecha, que está representada seguramente por una conjugación entre el expresidente Álvaro Uribe y algunas fuerzas de centro y centro derecha. Oye, ¿hay muchos candidatos que van a competir para la elección? Sí, teníamos justamente hace unos 3 meses 76 candidaturas, de las cuales se han venido depurando, claro, se han venido depurando, y se han venido depurando prácticamente a unas 15, 16 candidaturas, ¿no? Dentro de las cuales, no, ya son menos, porque ahorita va a haber una suerte de consultas internas, que son una primera vuelta que se hace para las elecciones del Congreso de la República, en donde se van a depurar aún más las candidaturas, pero es evidente que aquí tendremos un espectro que va a representar a la izquierda, otro al centro y otro a la derecha. Y en ese escenario, pues prácticamente quedarán finalmente unos 6 a 9 candidatos, que son los que van a tener mayores probabilidades de pasar a segunda vuelta. Oye, Esteban, pero bueno, están llegando comentarios. Este llega de Guatemala, gracias por escucharnos allá. Y dicen, el problema es que después de la nefasta administración de Gustavo Petro, dice, yo soy colombiano, radico en Guatemala hace 6 años, dice, pero después de la nefasta administración de Gustavo Petro, no es que la gente se alinea con la derecha, sino simplemente va a votar en contra de la izquierda por la pésima gestión del señor Petro. ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo, Oscar, que eso tiene algo de cierto, pero en términos estadísticos podría estar muy equivocado en un orden en particular, y es el siguiente. En términos estadísticos debemos evaluar que ese 30% es un teflón suficiente que le va a permitir a Petro pasar a una segunda vuelta presidencial, que eso era lo que había mencionado anteriormente. Pero a diferencia de lo que sucedió hace exactamente 4 años, para esta misma época, el antiuribismo, que era lo que representaba la derecha que tradicionalmente había gobernado nuestro país, era el movimiento político más grande que teníamos, y por esa razón gana Gustavo Petro. En este momento, si bien Gustavo Petro ha tenido dificultades respecto de su gobierno, ha habido escándalos de corrupción y ha habido hechos que son bastante deleznables, eso no es argumento suficiente para que hoy el antipetrismo, como lo dice el oyente, sea el movimiento más grande político para definir las elecciones. Tan no es así, estimado Oscar, que hoy la derecha está supremamente fraccionada, porque también es la primera vez en la que va a haber una competencia en igualdad de condiciones entre la izquierda y la derecha por 2 argumentos o 3 argumentos. El primero es que la derecha goza con la favorabilidad de los medios tradicionales de comunicación, pero la izquierda goza con una gran fuerza política en las redes sociales. En segundo lugar, la izquierda cuenta con el gobierno del orden nacional y la derecha cuenta con la chequera y los gobiernos del orden descentralizado, los departamentos, los municipios, y eso equilibra bastante la cancha. En términos de opinión también pasa esta misma situación, y es que muchas de las personas que seguramente se sienten decepcionadas con el gobierno de Gustavo Petro no necesariamente van a votar hacia la derecha. Así que no es algo que esté aún definido. Yo creo que es un escenario muy disputado, y es un escenario de lo que pasó prácticamente con el caso de la presidenta Sheinbaum en lo que venía haciendo AMLO, y es que a pesar de que haya seguramente un rechazo y haya seguramente una fuerza política que hoy esté en contra del oficialismo, en su momento estuvo en contra del oficialismo, igual la presidenta Sheinbaum logró su presidencia conectando con unas agendas políticas con las que la derecha hoy, por ejemplo, más allá de decir que hay que saber a sacar a Gustavo Petro, aún se queda muy corta en las propuestas de las demandas sociales que siguen sin resolverse en nuestro país.
Oye, te preguntan, ¿quién sería el candidato más visible de Álvaro Uribe para competir por la presidencia? Bueno, en este momento hay que decir que el Partido Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tomó la decisión vía prácticamente una encuesta de incorporar dentro del ejercicio de la candidatura presidencial para la consulta que se va a hacer con la derecha a Paloma Valencia. Paloma Valencia es en este momento la candidata del partido de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, él juega a varias bandas, como se dice en el billar, él juega a varios, digamos, puntos o estrategias, y hoy hay dos candidatos adicionales con los cuales él busca que se puedan impulsar. Uno es Juan Carlos Pinzón, que fue exministro de Defensa de Juan Manuel Santos, quien fue también ex embajador de Colombia en Estados Unidos, que representa una derecha más moderada, pero que ha sido uno de los traidores de la paz, ha sido uno de los traidores del acuerdo de paz y que seguramente no tiene tanta confianza en esa derecha un poco más radical. Y el otro candidato es Abelardo de la Espriella, quien es un abogado que ha sido defensor de personajes oscuros y nefastos en Colombia, como Alex Saab, quien fue, cabe recordar, el empresario barranquillero que fue condenado en Estados Unidos y extraditado por lavado de activos del gobierno de Nicolás Maduro, con lo cual es algo muy contradictorio. Pero pues Abelardo de la Espriella sí representa parte de esa derecha un poco más radicalizada en Colombia, que ha tenido una narrativa y un discurso más alineado hacia Donald Trump. Entonces seguramente eso estará entre esos tres candidatos, la candidatura presidencial y vicepresidencial, que irá a una segunda vuelta. Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. Esteban Salazar, coordinador de Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares en Colombia, te enviamos un abrazo con enorme gratitud y además felicitarte por tus conceptos tan claros. Estimado Oscar, muchísimas gracias a ti por esta invitación, a toda la audiencia de México, de Centroamérica, de Latinoamérica que nos escuchan, y nos escuchamos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Esteban Salazar de Colombia.